Gracias, Alex. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a poner la contraseña. Murcia, por si algún día... Y listo. ¿Qué tal? Qué alegría, qué buen tiempo de alabanza. Estaba pensando antes que hay momentos que planeas, que ensayas, que practicas y luego sale todo al revés, la verdad. Pero al final, mientras Dios se mueva, que salga del revés o del derecho, ¿no? Y esa era mi reflexión durante este tiempo de alabanza. Así que este mensaje salga como sea, pero que Dios os hable y yo me voy de aquí más que contento. Como ya sabéis, estamos en septiembre, es un mes que estamos tratando muchas parábolas. Empezó Gretel, luego Joria, la semana pasada Moi. Hemos visto ya 3 parábolas en septiembre por parábolas y hoy vamos a ver la parábola de El joven rico. Algo bueno que tienen las parábolas es que son mensajes muy breves, tienen una enseñanza generalmente muy concisa. No es como cuando predicamos de Abraham, que céntrate tú en un tema, había un montón de temas para hablar. Las parábolas generalmente son más concisas, van más directas, por lo tanto muchas veces nos es más fácil de asimilar. Jesús obviamente era muy sabio, sabía cómo hablarnos para que nuestra mente lo fuese entendiendo. Como dice el Alfredo, que vamos despacito y a veces tardamos un poco en entender. Así que va a ser una enseñanza breve, pero creo que es un tema muy profundo, el joven rico. Y a la vez, obviamente, vamos a tocar temas de dinero, y es un tema muy interesante a tratar en la Iglesia porque ha sido muy mal interpretado a lo largo de muchísimos años. Y ha sido mal interpretado tanto para un lado como para otro, porque yo he escuchado desde que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos hasta que Dios te quiere... ¡Buah! Se ha hecho de día, madre mía. Pues nada, ¿cómo? Que no sé, Dani, tú mismo. He escuchado desde que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos hasta que Dios te quiere bendecir con tu Lambo. Entonces, yo creo que en este término medio podemos encontrar un poquito qué es lo que Dios piensa, una doctrina sana acerca de esto, que es muy importante, se ha vuelto a hacer de día. Y bueno, al margen de las luces que cuando acaben de jugar seguimos, ¿vale? Lo primero y más conveniente es que leamos la parábola y la entendamos, ¿vale? Esta parábola aparece en los 3 evangelios sinópticos, ¿vale? Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y en los 3 evangelios es curioso porque muchas veces, como están dirigidos a grupos de personas diferentes, encuentras que la historia se relata cada uno bajo un punto de vista para que la gente lo pudiera entender. Pero esta es bastante curiosa porque está relatada prácticamente idéntica. Cambian muy pocas palabras y hacen los mismos énfasis y le da importancia a prácticamente a las mismas cosas. Así que es bastante interesante esto. Y en el momento en el que Jesús comparte esta parábola, no era ni mucho menos al principio de su ministerio. De hecho, ya había estado compartiendo varios sermones, había hecho varios milagros. Para que os hagáis la idea, es 2 capítulos antes ya del Getsemaní y a la cruz. O sea, que era más bien tirando hacia el final del ministerio que no al principio, ¿vale? Pero me llama la atención porque antes de subir, deja esta parábola del joven rico para que podamos entender y aprender, porque es un tema que es una necesidad imperiosa, que podamos entenderlo de un punto de vista de Dios y sano, ¿vale? Entonces yo he elegido, siendo casi todas iguales, he elegido la del Evangelio de Marcos, ¿vale? Y vamos a leer en Marcos 10 a partir del 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno?», le respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Y dijo, «Maestro», dijo el hombre, «todo eso lo he cumplido desde que era joven». Y Jesús lo miró con amor y añadió, «Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de las palabras se asombraron de las palabras. «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios», repitió Jesús. «Resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». «Para los hombres es imposible», dijo Jesús. Aclaró Jesús, mirándolos fijamente, «pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible». «¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?», comenzó a decirle Pedro.
Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, terrenos, hijos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la era venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los de los últimos serán primeros. Es fuerte este mensaje, me gusta mucho cómo Jesús a veces no se escondía, iba directo, fuertes declaraciones. Si fuese hoy en día y si pusiese un titular, primero sería penalti a favor de Real Madrid, eso todos lo sabemos, y luego sería Jesús afirma que los ricos no van al cielo. Esos serían los dos titulares seguramente que llenarían los diarios si Jesús dijese eso hoy en día. Pero para entender lo que Jesús está queriendo decir, vamos a tener que indagar. Y hoy vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Entonces, Jesús aquí nos está hablando de dinero. Y el dinero es un tema que a todos nos atañe. Todos necesitamos dinero para vivir. Entonces, para entender qué se está refiriendo Dios con esta parábola, me gustaría haceros una pregunta y dejar 30 segundos para que tú mismo te la respondas. Y la pregunta es, ¿qué representa el dinero en nuestra sociedad hoy en día? Cuando salimos de aquí, cuando vamos ahí fuera, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando vemos la televisión, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, lo que veáis, ¿qué vemos que el dinero está representando? ¿Por qué la gente tiene tanto deseo y necesidad de generar dinero? Y genera 500 euros desde casa sin moverte en el sofá de tu casa en 3 minutos. Y todo el mundo, y la gente al final si lo anuncian es porque la gente lo intenta. Entonces, voy a dejar 30 segundos en los que voy a intentar no hablar para aquí y para los que luego lo vean esto por YouTube. Y quiero que interiormente, sin comentarlo con el de al lado, te respondas a esta pregunta. ¿Qué significa o qué representa el dinero en nuestra sociedad hoy en día? Y el tiempo empieza ya. Más o menos. ¿Lo tenemos? Vale, alguien así rápido. ¿Qué representa el dinero en la sociedad? Palabra rápida. María, justiciera, va, ¿qué representa? Poder. Otro, rápido. Éxito. Otro. Nivel de vida. Estatus, claro, muy bien. Son 3 palabras así. Efectivamente, todo eso son cosas que hoy vemos, salimos de aquí y lo primero que vemos es que la gente necesita poder, necesita estatus y se considera exitoso al que más dinero tiene. Todo eso es completamente cierto. Y pensando en cuán grande es la necesidad, cuán imperioso y qué poderoso es lo que nos hace sentir el dinero, que se busca de una forma que es muchas veces desesperada, ¿verdad? Así que para responder esta pregunta me he apropiado del método de Gretel, que es poner ejemplos exageradísimos que nos hacen ver la tristeza de la realidad. Creo que para esto me ha gustado bastante, así que Gretel, va por ti. Pero es curioso, cuando vemos esta forma de conseguir dinero de la gente, nos indica que lo más importante es eso. Me importa mucho más tener poder, tener estatus, tener éxito, tener yo la sartén por el mango, tener esto yo en mi mano, que lo que pueda pasarle a cualquiera de las otras personas. Así que lo que he hecho ha sido resumir un poco las fuentes de ingreso más grandes, obviamente fuentes de ingreso ilícitas o por lo menos muy cuestionables a nivel moral, en el año 2023. En el año 2023, las casas de apuestas privadas, fuera de esto queda lotería y apuestas del Estado, casas de apuestas privadas crecieron un 23% sus ingresos, generando 13.800 millones de euros en España, de beneficio. Es decir, que hay personas que saben que la consecuencia de esto es destrozar vidas con la ludopatía, destrozar familias, y aún así no les importa, porque además de esto es legal apostar en España. Por eso digo que no es que sea del todo ilícito, pero por lo menos es cuestionable. Siguiente, narcotráfico. Se estima en España, esto es de fuentes, que he contrastado 2 o 3 y más o menos iban acorde con todo esto. Se estima que en España el narcotráfico recaudó en 2023 alrededor de 5.700 millones. Sin contar que la droga ya se cobra la vida de muchos de los que la llevan y la traen, se abrieron más de 20.000 causas por narcotráfico, de gente que transportaba muchísima droga,
que seguramente toda esta gente se va a pasar casi el resto de su vida en la cárcel, sin contar los que murieron por el camino. Todo esto para que una poca gente, que seguramente no se arriesga nunca, se haga un poquito más rica, sin contar con que la droga ya mata. Y la trata de personas, este es devastador. Esta me dolió en el alma. La trata de personas solo con fines de explotación sexual. Todo el resto queda fuera, ¿vale? Y sin contar aquí la prostitución declarada, ni prostíbulos ni prostitutas particulares. Solo la trata de personas en cuanto a la explotación sexual. En España se estima que generase unos 5 millones de euros al día, que son 1.825 millones de euros en todo el año, abusando principalmente a mujeres, niñas y niños. Y aquí leyendo un artículo de una psicóloga que se dedica a intentar que prostitutas salgan del mundo de la prostitución, esta mujer relata que un proxeneta le citó para hablar con ella. Y entonces le amenazó, le dijo el proxeneta, que es el dueño de las chicas, le dijo, no te acerques a mis chicas. Y ella le preguntó, ¿por qué haces todo esto? Porque es que no lo entiendo. Y su respuesta es, de verdad que dice, he conseguido que la media de España en la iniciación del porno baje de los 12 a los 11 años. ¿Sabes cuánto dinero me ha hecho ganar esto? Y entonces ella entendió que para este hombre lo principal era ganar dinero. Le importaba lo que fuese que estuviese arruinando cantidad de vidas. Entonces, estos ejemplos nos muestran que hoy en día, obviamente, esto es exagerado, pero simplemente es el pecado concebido. Esto es expuesto a unos niveles muy grandes, pero obviamente esta naturaleza está en el corazón de cada una de las personas que está en la sociedad. Todos tenemos, por poquito que sea, y santos que seáis, que tenéis caras inmaculadas, llenas de santidad todos, pero por santos que seáis, todos, y seamos, me incluyo, todos tenemos la necesidad de sentir esta sensación de éxito, como diría el Alfredito, a todos nos gusta el color del dinero. Si no lo habéis escuchado, preguntárselo que os lo va a decir. Al punto de que hay gente matando, arruinando vidas, y no matando. Para mí es peor esto, porque al final estás creando a la gente que los explota en la trata de personas, les estás haciendo vivir un calvario en vida, que es casi peor que matarlos. Digo, ¿hasta qué punto puede llegar el dinero a corromper el corazón humano para llegar a hacer estas barbaridades? ¿Qué nivel de sensación de poder tiene que generar el dinero en nosotros para cometer estas atrocidades? Y como he dicho, pecaríamos de no sinceros si nosotros mismos nos dejáramos fuera de esta ecuación. Porque muchas veces, y lo voy a expresar así, hemos visto en las iglesias cómo se ha tergiversado el tema del dinero. Yo no pienso en nadie ni en nada, pero veo alrededor del mundo y a lo largo de los años muchas iglesias que han utilizado el nombre de Dios con la única finalidad de sacar dinero. Y realmente no lo digo poniendo a nadie en tela de juicio, Dios tiene misericordia para todos y para mí el primero, pero es muy triste ver a pastores que se parecen más a directores generales de empresas que a siervos puestos por el Señor. Entonces esto nos está diciendo que esta sensación de poder también está entrando en la iglesia. Y muchas veces es camuflada con yo estoy sirviendo al Señor, entonces como es para el Señor, puedo hacerlo y nos autojustificamos. Pero es un tema importante de tratar e importante de entender, porque nosotros no estamos exentos. De hecho, en la Biblia habla mucho de este tema y me encanta Salomón cuando después de ser el hombre más rico del mundo se arrepiente. En Eclesiastés hay un versículo que dice, quien ama el dinero jamás tendrá suficiente y quien ama las riquezas nunca recibirá bastante. Y todo esto también es vanidad. Así que, enlazando todo esto con la parábola que acabamos de leer, Jesús sabía que no estaba hablando solo de dinero, ni de riquezas, ni que ese hombre, por ser rico, no podía entrar al reino de los cielos. Lo que Jesús estaba diciendo es que lo que necesitaba ese hombre era una transformación real de su corazón, entender con una percepción real qué significaba el dinero en su vida. Porque fíjate, la primera respuesta que le da Jesús a este hombre es, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Y le dice los mandamientos. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, bla, 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 bla. Es decir, con esta respuesta primero Jesús está dejando claro su divinidad. Soberanía, conocimiento pleno de la palabra, porque aunque era Jesús, obviamente era Dios, conocía perfectamente porque Él había escrito la palabra, y lo que estaba haciendo era llegar a este hombre a una conclusión, que es que si mi corazón no está en el lugar correcto
y se lo entrego a Dios, no voy a conseguir heredar la vida eterna, que era la pregunta de este hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o la paz eterna? Dicen otras versiones. Porque esta persona, moralmente, era intachable. Había cumplido todos los mandamientos. De esos que tú lo ves entrar por la iglesia y les besas la frente porque es que flotan en santidad. Porque había cumplido todos los mandamientos. Pero no había entendido en su corazón hacia dónde tenía que dirigir su primer amor. No lo había entendido. Y me gustaría resaltar algunos aspectos de la parábola, pero el primero es que en el versículo 21, cuando le dice, Señor, yo he cumplido esto desde que era pequeño, Jesús ve que ese hombre se está esforzando por entender la respuesta de Jesús. No está viniendo a preguntar como si fuese un fariseo intentando atrapar a Jesús en su respuesta. Jesús entiende que lo está preguntando sinceramente y dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y para mí entender esto es revelador de quién es Jesús. Porque Jesús, lo primero es que mira con amor. Y miró con amor a este hombre, porque entendía cuál era la finalidad de su pregunta, que era aprender. Aunque su entendimiento fuese el correcto, este hombre quería aprender. Y me sorprende porque Jesús lo mira con amor, pero Jesús no deja de ser Jesús, no deja de ser Dios. Es fácil que cuando tú amas a alguien y hace algo malo en contra de ti, por amor lo pasas por alto. Pero Jesús no podía negar su esencia, Jesús no podía negar su identidad. Jesús no podía decirle, mira, amas tu dinero, pero anda, ven, sígueme. Jesús le dijo, después de mirarlo con amor, le dijo, una sola cosa te falta, y es vender todo lo que tienes. Y hasta que no hagas eso, no vas a entender lo que es amarme. Y hay dos partes aquí que necesitamos comprender. Primero, que ya lo hemos visto, que Jesús es capaz de mirar siempre con una perspectiva de amor. Y pensaba, seguramente, los que sois padres, podréis entender esto de una manera más profunda que yo, que todavía no lo soy, y no preguntéis, porque de momento no voy a ser. Os lo avanzo, pero muchas veces, oye, ¿qué tal? Pues de momento no. Y ya me he despistado. Tendréis la capacidad de asimilarlo mucho mejor que yo, porque un padre, yo veo que cuando ve a su hijo que se equivoca, que hace algo malo, que se hace daño, irremediablemente, obviamente, que ese niño va a tener consecuencias, vas a tener que castigarlo, va a tener que experimentar algo malo porque ha desobedecido. Pero nunca dejas de mirar a tu hijo con amor. Incluso aunque tu hijo sea mayor y haya matado a alguien y tenga que ir a la cárcel, entiendes que tiene que pagar las consecuencias, pero nunca va a dejar de ser tu hijo y nunca vas a dejar de mirarlo con amor. Y yo veo aquí a Jesús haciendo eso, como este hombre, si no cambia de perspectiva, va a tener unas consecuencias que pagar. Pero Jesús, lo primero que hace es mirarlo con amor. Y mirando la Biblia, pensando, viendo ejemplos de cómo Dios nunca cambia, Jesús tuvo dos ejemplos. Primero, por ejemplo, Dios miró con amor a Saulo de Tarso, Pablo, del Nuevo Testamento, porque él sabía que el corazón, aunque Pablo era un asesino, Saulo fue un asesino de cristianos, pero lo hacía con celo por Dios. Y Dios le da un aguantar, lo tira del caballo, abre los ojos y Saulo de Tarso decide cambiar. Es decir, Dios lo mira con amor y Saulo de Tarso decide cambiar. Y de la misma forma que miró a Saulo en el Antiguo Testamento, Dios también miró con amor, por ejemplo, al rey Saúl y lo ungió y lo puso por rey de Israel. Pero Saúl decidió que no iba a entregar su corazón a Dios. Pero Dios lo había mirado con amor. A mí esto me sorprende, que al final Dios te mira con amor, tiene la capacidad de amar siempre, pero no deja de ser el mismo. La decisión acaba siendo nuestra. Y lo que Jesús le responde a este hombre es, ve y vende todo lo que tienes. Porque sabía que este hombre amaba más su riqueza que los beneficios de la salvación, que los beneficios de la paz eterna, que los beneficios de la vida eterna. Y lo que Jesús está haciendo aquí no es cátedra, porque yo, igual que tengo ejemplos de lo no bueno, tengo ejemplos de amigos exitosos en sus negocios, muy exitosos en sus negocios, temerosos de Dios, que honran a Dios con sus finanzas. Es decir, que el problema no está en cuántos ceros tienes en tu cuenta bancaria, que ojalá sean un montón. Pero ese no es el problema. El problema no es cuánto dinero tenía este hombre, sino cuánto amor tenía este hombre hacia ese dinero. La verdad que no sé qué pasaría después de este pasaje. Ojalá que el hombre recapacitase, dijese que Jesús tiene razón, lo vendiese todo y no se nos contase en la Biblia. Ojalá que fuese eso.
Pero al final lo que Jesús nos enseña aquí es que este hombre tenía un lazo demasiado grande hacia sus riquezas. Y eso es una perspectiva errónea de entender el dinero. Eso es lo que nos está enseñando Dios a través de esta parábola. Y si seguimos leyendo, un poquito más adelante dice que el hombre se fue triste, pues tenía muchas riquezas. Y Jesús hace la afirmación de, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y si leemos esto sin contexto, sin conocer la Biblia, sin conocer el Antiguo Testamento, sin haber escuchado otras enseñanzas de Jesús, parece que Jesús está diciendo que realmente es imposible entrar al reino de los cielos. Yo no he estudiado física, pero una aguja y un camello, vamos a ver, no va a pasar nunca. Incluso puede parecer que Jesús está contradiciendo, porque dice que he venido a salvar al mundo y luego dice que un camello no pasa por el ojo de una aguja, así que nadie entra, nadie cumple el estándar. Pero dice, es que para los hombres sí es imposible, pero no para Dios. Es decir, lo que está intentando decir Jesús es que mi seguridad, que mi esperanza, que la certeza de mi salvación tiene que estar en Jesús. Entonces, cuando mi seguridad, mi esperanza, mi sensación de éxito, mi sensación de poder, mi estatus social, soy capaz de enfocarlo y traerlo delante de Jesús, es decir, a la presencia de Dios, automáticamente, poco a poco, todas las áreas de mi vida se van a ir alineando a esa decisión que tú has tomado de honrar a Dios. Entonces, he resumido el segundo punto o concepto como que Jesús es la esperanza de mi salvación. Y estaréis todos pensando que menuda revelación. Preparar una prédica para revelar esto me habrá llevado un montón de tiempo. Más del que me gustaría, la verdad. Pero, ¿por qué Jesús utiliza el tema del dinero? Para recordarnos que Él es la esperanza de nuestra salvación. Porque cuando todos están pensando que es imposible, por lo que Jesús acaba de decir, entrar al cielo, porque nuestra condición humana siempre va a tirar hacia ese pecado, hacia lo que concebimos, porque generalmente, si somos honestos, lo que fluye de nuestro corazón no es bondad. He puesto este ejemplo muchas veces, pero tú a un niño no le enseñas a ser malo, generalmente le tienes que enseñar a ser bueno. Ser malo va como en el software, ya sales de fábrica con el ser malo ahí metido. Pero lo que Jesús está intentando hacer a través de esta parábola del joven rico es hacernos llegar a un entendimiento de que necesitamos la figura de Jesús para llegar a nuestra salvación. Porque dice que para vosotros sí, humanos, pero para Dios de hecho no hay nada imposible. Estaba pensando que muchas veces aquí hablamos como si a nosotros esto no nos pasase. Es que he visto y no sé cuántos, y lo de las cripto, y los criptobros, y no sé cuántos, y estaba pensando en cuántas veces, primero en el trabajo, pero luego me ha pasado en la iglesia, cuántas veces tratamos diferente nosotros mismos a personas que sabemos que quizá tienen un poquito más de dinero que otras. Y no es porque tengan más dinero, es por lo que hablábamos antes, ¿no? Esa sensación de que esta gente, es que este tío tiene una empresa enorme, este tío es poderoso, es que este tío tiene un estatus. Y parece ridículo, pero yo hasta cuando voy por la calle me doy cuenta que cuando cojo el coche de mi padre, que es más grande y más bueno que el mío, me ceden más el paso la gente, se quedan mirando y digo, estaba pensando, quizás sean tonterías, pero estaba pensando cómo va de metido esto en nuestra cabeza, que hasta en estas pequeñas cosas hacemos diferencias muchas veces. Y al final, cuando hacemos estas diferencias, quizás es que necesitamos seguir entendiendo y seguir procesando y profundizando en la realidad de que Jesús es la fuente de nuestra salvación. Me acuerdo en la escuela de discipulado, que hice una escuela de discipulado ayer mismo, fue 2012, había un profesor que se llamaba Bill Payne, fue en Estados Unidos, tenía como nombre de policía, serio, ahí Bill Payne. Era un hombre muy irónico, me hacía mucha gracia, además era así y hablaba con una ironía. Era un hombre muy irónico y habló de tema de dinero y se tiró una clase entera cambiando la palabra corazón por la palabra cartera. Cartera de billetera. Hoy en día, para los menores de 20, cuenta bancaria, esos numeritos que salen en la pantalla, eso es dinero, ¿vale? Entonces sería como hablar de cuenta bancaria, ¿vale? Y era muy curioso porque, por ejemplo, hablaba de Proverbios 4:23. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero claro, si te dicen, por sobre toda cosa guardada, guarda tu cartera porque de ella mana la vida, tú dices, uy, ¿quién lo ha puesto aquí de profesor a este hombre, no? Pero era muy interesante porque utilizaba esta ironía porque al punto que quería llegar era bastante interesante.
Claro, yo con 18 años, cualquier cosa que me enseñaran, yo flipaba. Yo digo, ¡buah, qué bueno este hombre! Pero era muy interesante el punto porque lo que quería decir era que muy probablemente, si conseguías, si Dios había llegado a tener acceso a tu cartera o cuenta corriente, muy probablemente es porque antes le habías dado acceso a tu corazón. Lo vuelvo a repetir, cuando Dios generalmente tiene acceso a nuestra economía, a nuestras finanzas, a nuestra manera de manejar nuestros bienes materiales, es porque muy seguramente antes le hemos dado el control sobre nuestro corazón. Y estaba pensando en esto porque esta es la muestra de haber asimilado que Jesús es la única esperanza para nuestra salvación. Y me gustaría compartir, ya os he dicho que iba a ser breve, súper breve, me gustaría compartir un principio, una historia personal, que sé que os gusta el salseo, y terminar con la reunión, ¿vale? Así que el principio, todo empieza cuando entendemos la necesidad de que Dios tome el control de nuestra vida. Porque nuestra tendencia no es a ser como Jesús, nuestra tendencia natural es a ser como el joven rico. Y estamos todos en ese mismo saco. Y cuando Dios se refiere en la Escritura a qué tipo de relación tenemos que tener con Él, es muy claro. Os pongo varios ejemplos. Dios dice que no se pueden servir a la vez a dos dioses, porque amaremos a uno y desecharemos al otro. Mateo 6:24. En línea con esto, en Éxodo, cuando le está dando instrucciones al pueblo de Israel, dice que Jehová es un Dios celoso, que no nos inclinemos delante de ningún otro Dios, porque Dios no comparte su gloria. Y como hemos visto en Proverbios, que guardemos nuestro corazón, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Es decir, que Dios es claro acerca de cómo tenemos que dirigirnos hacia Él. Y vuelvo a decir que no está hablando simplemente de dinero y de riqueza, sino de darle el lugar en nuestro corazón que Dios se merece. Y eso empieza muchas veces con el principio de aprender a manejar nuestras finanzas y nuestros bienes materiales, nuestra economía familiar. La verdad es que cuanto antes lo aprendáis, es mucho mejor porque yo lo he experimentado y de mayor los golpes son más fuertes y cada vez más fuertes, de hecho. Pero este principio se llama principio del diezmo. Lo habremos escuchado muchísimas veces. No voy a entrar teológicamente a discutir cuánta es la cantidad, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. No es eso lo que quiero discutir hoy. Lo que quiero enfocarme es en la trascendencia espiritual que tiene poner esto en práctica en nuestra vida. Porque, igual que en el equipo de alabanza comparto, que cuando entramos en alabanza y en oración, es como devolver las cosas a su estado original, porque toda la gloria es para Dios y nosotros estamos diseñados para alabar, como hemos cantado antes, que vivimos para alabar, para adorar y para glorificarle. Eso es lo que pasa cuando entramos en alabanza y en adoración. Y de alguna manera es lo mismo cuando aplicamos el principio del diezmo, porque lo que estamos haciendo es decir, Señor, es que todo esto no es mío, es que todo esto es tuyo y todo es para ti. Entonces estamos devolviendo las cosas a su naturaleza original. Las cosas terrenales le estamos dando su naturaleza espiritual, que es que todo es de Dios y todo es para Dios. Y estamos devolviendo las cosas a su funcionamiento original. Si alguien no ha escuchado nunca el principio del diezmo, es apartar una cantidad de tus primicias mensuales, o quincenales, o semanales, o del día, o como cobres, apartar una parte de tus primicias y traerlas para que la casa y el reino de Dios sean construidos. Pero al final no lo estás haciendo por la iglesia. Al final esto tiene que ver entre tú y Dios. Y si alguna vez alguien te ha dicho que cuanto más des a la iglesia, más bendecido vas a ser, pues te han engañado, la verdad. Tristemente, como he dicho al principio de la prédica, esto es un tema que se malinterpreta mucho en la iglesia. Y al final, esto es una manera cristiana, muchas veces, de que la gente traiga dinero a la casa de Dios, de la que hay veces que vive mucha gente. No estoy para nada en contra de que la iglesia contrate personas en absoluto. Pero sí que hay que ser muy sabio a la hora de manejar todo esto, porque al final son temas espirituales. Y cuando tu corazón es el de bendecir, el bendecido eres tú. Sigo con esto, pero al final nadie puede obligarte a traer una cantidad. Y jamás traigas una cantidad a la iglesia porque es que hay que hacerlo, porque el diezmo. Entiendo que hay una parte de compromiso, pero Dios dice la palabra que ama al dador alegre. Y digo ama, pero el texto en sí, el significado es se complace. Es decir, es mejor cuando no sepas si quiero dar el diezmo o no, decir, esto lo voy a guardar en el cajón y lo voy a dejar aquí. Entonces, cuando tenga la asimilación de, ahora sí tengo que honrar a Dios y lo he entendido, entonces lo traes, porque Dios no necesita tu dinero, ni mi dinero. Muchas veces cuando traemos diezmo a la iglesia,
nuestra mente humana nos hace pensar, como yo estoy trayendo aquí el diezmo y este dinero, esto me pertenece y esa lámpara se tiene que apagar, porque yo soy de aquí. Y, tendemos a hacerlo, si yo soy el primero, no os echo la culpa solo a vosotros, esto es entre todos. Pero tendemos a hacerlo porque no comprendemos bien este tipo de cosas muchas veces. Y así muchas veces es como funciona el mundo. Cuando salimos de aquí, esto es mi dinero, esto es mío, por lo tanto aquí imperan mis normas. Cuando tú vas a una empresa, imperan las normas del jefe, porque la empresa es suya, fin. Pero esto aquí funciona diferente. Porque Dios no necesita que tú y yo vengamos a diezmar. Y Dios no es más bendecido cuando traemos tú y yo más dinero. Porque lo que estamos haciendo cuando traemos el diezmo es reconocer que Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de todo. Y para eso necesitamos entenderlo, igual que este joven rico no lo estaba entendiendo, nosotros necesitamos entenderlo y procesarlo. Pero esto es algo que nadie te puede explicar. Es decir, se te puede explicar, os lo acabo de explicar de hecho, pero nadie te puede decir cómo es vivirlo. Tú tienes que experimentarlo. Yo no tengo nada que ver con la iglesia, me da completamente igual que diezmes o no. Pero yo he experimentado la bendición que hay en diezmar y en vivir bajo la obediencia. Y muchas veces no lo entiendes, pero tú ya lo has asimilado antes. Entonces mi compromiso es este. Y mi primicia es esto, Señor. Y esto es tuyo. Todo es tuyo. Me dejas tanto para mí, pero esto es tuyo. Y entender eso es una revolución espiritual, porque cuando Dios llega a tus finanzas, es porque mucho antes tú ya le has entregado tu vida. Y obviamente momentos van a haber. En la vida de todos momentos van a haber. Mejores, peores, de dudar, de no, de cuestionar a Dios. Señor, te he entregado, no me has dado, ¿dónde está tu bendición? Es lícito. Pero al final necesitamos entender esto. De nuevo, necesitas entenderlo tú. Jamás traigas dinero porque es obligación, porque tengo que hacer, porque si no lo traigo, Dios no me bendice. Dios no necesita tu dinero. Dios lo que quiere que entiendas es que todo es suyo. Y no le estás dando una parte, le estás demostrando que lo entiendes, que todo es tuyo, Señor. Luego, la historia personal tiene que ver con esto. Pero antes de llegar a la historia personal, quería compartir o rescatar una cosita que dijo Moy la semana pasada, que es cuando, en la parábola del buen pastor, Jesús se define a sí mismo como la puerta. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que yo soy, será salvo, podrá entrar y salir con libertad, y hallará pastos. Y lo predicó la semana pasada y me quedé toda la semana pensando en esto, que Jesús es la puerta. ¿Y por qué Jesús insiste tanto? El que entre por esta puerta, lo dice varias veces en la parábola, en esta puerta que yo soy. Es porque Jesús es la única puerta. Pero Jesús es conocedor que en nuestra vida, simbólicamente, van a aparecer muchas puertas. Van a aparecer puertas en determinados momentos de nuestra vida que se van a ver muy guays. Puertas que pueden representar amistades, puertas que pueden representar ganancia económica sin necesidad de que haya integridad en ellas, puertas que pueden representar lugares. El enemigo es muy astuto y sabe cómo poner puertas que llamen nuestra atención en base a lo que estemos viviendo en ese momento y cómo nuestro corazón esté. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. Y me hace gracia, no me hace gracia, me resulta interesante porque el yo soy la puerta no es que te diga yo soy la puerta correcta, es que automáticamente está eliminando las otras puertas. Dice, yo soy la puerta. Lo otro serán ilusiones, fascinaciones, cosas que se acaban. Cuando te vayas de aquí, se acaban. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que yo soy, será salvo y podrá entrar y salir con libertad. Y pensaba en esto, qué malentendida está la libertad hoy en día, en el mundo en el que vivimos. Libertad es hacer lo que te dé la gana, libertad es irte a acostarte con quien quieras y eres súper libre. Y libertad es irte a no sé dónde y hacer lo que tú quieras, o pasar por encima de la gente porque soy libre. Y lo que está diciendo Jesús es que el que entre por esta puerta entenderá lo que es la verdadera libertad y dónde se encuentra, y hallará pastos, y entenderá lo que es una vida de libertad, de plenitud y de abundancia. Y es que solo hay una puerta, porque Jesús es la esperanza de nuestra salvación, solo hay una puerta. Entonces, a mí me cuesta un montón, me esfuerzo muchas veces porque no sale natural de mí, pero entiendo que Jesús es la puerta, que yo he decidido
que Jesús sea la esperanza de mi salvación. Que muchas veces el dinero que traigo a la iglesia, que lo pongo delante de Dios, me encantaría invertirlo en otras muchas cosas. Pero yo entiendo que he elegido, que Jesús es la puerta, entonces pongo mi confianza, pongo mi seguridad, pongo la fe de mi salvación en esta puerta, porque eso es lo que yo escogí y es lo que me trae verdadera libertad. Y entender esto es entender la parábola completa. Y quería acabar con una historia personal. Digo acabar, voy a ir todo lo rápido que pueda. Y la he puesto al final porque normalmente lloro, pero vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? A ver si hoy hay más suerte. Como todos sabéis, esperad. Como todos sabéis, Carla y yo tenemos una cafetería en un pueblito que se llama Mongat, que está ahí en la playa. La verdad que hasta ahora ahí las cosas nos han ido bastante bien, estamos muy contentos y por la gracia de Dios ahí seguimos, ¿vale? Pero hasta hace poco menos de un año teníamos 2 cafeterías, una en Premià de Mar y otra en Mongat, ¿vale? Y de la misma forma que Mongat, la verdad, que ha ido muy bien y hemos sido muy bendecidos ahí, y os digo que la verdad, estamos contentos, Premià fue horrible, pero horrible de principio a fin. Es la definición de horrible en cafetería, de verdad. No os lo podéis, es la perfecta, es el desafío económico, en mi descanso, mi salud mental, mi matrimonio, la perfecta definición de lo que fue ser horrible. Y el caso es que parte de que fuese tan horrible fue porque para entrar a esa cafetería tuvimos que firmar un contrato con la empresa que nos concedía la explotación de ese sitio para poder hacer la cafetería ahí. Y esto era por una determinada cantidad de tiempo, ¿vale? Y al firmar, no voy a entrar en sus motivaciones, pero yo opino que no fueron buenas, nos ocultaron un montón de cosas. Cosas, contadores de agua, de luz, licencias, deficiencias en el sitio. Para que os hagáis la idea, ya no te digo que si llovía, si hacía humedad, saltaba toda la luz eléctrica y no podíamos trabajar ese día. Es decir, estuvimos un año con la cafetería abierta y no le ganamos ni un euro. Fue horrible, de verdad. Porque todo lo que ganamos era para reinvertirlo en solucionar todo lo que se estaba rompiendo constantemente. Así que era súper injusta la situación en mi manera de entenderlo. ¿Y qué hicimos nosotros? Elaboramos un informe con fotos, con facturas, con todo. Es decir, esto es lo que pasa, esto tal, esto me ha costado arreglarlo, esto no sé qué. Y se lo mandamos a ellos, porque aunque ellos estuviesen cometiendo las irregularidades, al ser ellos la empresa grande, si no querían rescindir nuestro contrato, nos hubiese supuesto ir a juicios y asumir una cantidad de dinero que nos era inasumible. Pero cuando digo inasumible no es que me aprieto y llego. Inasumible es que no te pueden imaginar. Entonces lo hicimos todo esto y mi oferta fue: rescindimos el contrato de acuerdo mutuo, recuperando el 100% del dinero que os hemos depositado a modo de fianzas y entregando el local en las condiciones en las que se encuentra ahora. Es decir, me dais todo mi dinero que tenéis en vuestra cuenta, os dejo el local tal y como está y yo me voy. Y remarco que estaban en su pleno derecho de hacernos la vida imposible, porque para ellos ese dinero es calderilla y para nosotros era el año entero. Pero aparte de esto, como yo sabía que no iban con buenas intenciones, yo ya me anticipé a enfadarme con Dios por si acaso, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Mandé el email y directamente en mi mente ya me iban a decir que no y ya me fui a enfadarme con Dios y a argumentarle. Y lo primero que haces cuando argumentas, ¿qué es? Pues igual que con tu mujer, sacas todo lo que has hecho bien. Señor, te hemos honrado, te hemos buscado, hemos orado, te hemos preguntado, estábamos bien en Mongat, tú nos dijiste, nos hemos metido aquí y ahora, después de todo esto, nos encontramos en una situación que no podemos asumir. Así como diciendo, acuérdate que todo esto es cosa tuya. Y simplemente le pedí, Señor, que nos devuelvan mi dinero, nuestro dinero, porque es lo justo. Además, ya todo esto fue como anexos, además nos has pedido que hiciésemos ofrendas de dinero a personas y las hemos hecho. Y yo, pareciendo cristiano, que nos habremos equivocado, Padre, seguro, pero que hemos caminado con integridad y tú lo sabes. Argumentándole como si pudiera yo convencerle de algo. Y el caso, que esto es la clave del tema, es que parte de la inversión de ese negocio la hicimos con la herencia que yo saqué de la casa de mi madre cuando la vendimos. Mi madre falleció hace años. Entonces, esto ya fue como, me enfadé más aún y digo, así que ¿sabe, Señor, lo importante que es para mí
como no solo perder un negocio, es perder la herencia de mi madre, quiero que me devuelvan mi dinero. Y punto. Como si pudiera yo decir, ahora, como un niño enfadado, ¿qué es lo que era? Entonces yo me acuerdo que esos días le decía a Carla, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, Dios nos tiene que honrar, no lo entiendo, no lo entiendo. Ella me decía, bueno, hay muchos casos en la Biblia que la gente honra a Dios y luego no ven la respuesta hasta dentro de mucho tiempo. Yo decía, pues es verdad, pero no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y entonces, hablando con Dios, un día nos dijo, sin haber dicho nada de este dinero, que era nuestro por justicia, Dios nos dice, quiero que le deis esta ofrenda a estos amigos. Me lo dijo a mí antes y luego lo hablé con Carla. Pero antes de hablarlo con ella le dije, pues ahora estás en un problema, porque me estás pidiendo un dinero que no tengo. Provéeme y ofrendo. ¿Sabes? Este es el trato. No tengo el dinero, pero si tú lo provees, yo me comprometo a ofrendarlo. Y luego lo hablé con Carla, estuvimos de acuerdo en que no teníamos dinero, así que si Dios proveía no teníamos ningún problema en ofrendar ese dinero. Y un día, yo corro mucho por la montaña, y cuando Carla trabajaba más tardes en Barcelona, yo la esperaba corriendo por Collserola. Y un día estaba corriendo por Collserola y sentí como que el Espíritu Santo me pidió de orar, así que apagué mi lucecita porque era de noche, me subí ahí a un mirador y me puse a orar. Digo, mira, ya que me has pedido de orar, Señor, yo te recuerdo que no tenemos respuesta de la herencia, que necesitamos el dinero, que todo es bla, 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 bla. Y aquí fue donde Dios me hizo una pregunta que no se me va a olvidar jamás y que es la pregunta que voy a hacer cuando termine de explicar la historia. Que es que Dios me dijo, si no te devuelvo el dinero de la herencia de tu madre, ¿me vas a seguir honrando en todo? Si no te devuelvo tu dinero, ¿me vas a seguir honrando en todo? No es que no lo hubiésemos honrado, no es que no hubiésemos querido agradar su corazón, pero me estaba diciendo, ¿qué es más importante? ¿La herencia de tu madre, que obviamente era importante para mí, o seguir honrándome en todo? Me puse a llorar, me enfadé muchísimo, porque obviamente si te hacen esa pregunta tú entiendes que ese dinero ya lo has visto, no lo vas a ver en tu vida. Pero claro, estaba ahí arriba, me acuerdo, me puse de rodillas y le dije, mira Dios, ese dinero no es mío, mi herencia es el cielo y se hará lo que tú quieras. Me bajé llorando y enfadado de Collserola, yo solo, y me fui a recoger a mi mujer que salía al trabajo. Os prometo que fue tal cual. Día siguiente, 9 de la mañana, responden, os devolveremos íntegramente el dinero de las fianzas y se hará acorde a la propuesta que nos habéis hecho. Se hará efectivo tal día y disolveremos todo y tendréis vuestro dinero de vuelta. Por una parte fue un gran alivio y por otra parte me sentí tan idiota porque sí que Dios nos lo estaba devolviendo, pero era como, toma tu dinero, niño enfadado, si no lo quiero, pero que no se te olvide que es mío y te lo presto. Y si se te olvida, te lo voy a tener que volver a recordar. Así que yo, sí, Señor, no se me olvida. Cogimos, fuimos, ofrendamos de una, le dimos ese dinero a nuestros amigos, se lo ofrendamos, pero me sentí tan niño, un niño tontito reclamándole a Dios que me den mi euro, cuando Dios es el creador de todo. Y cuando estaba pensando en esta historia, no puedo evitar sentirme identificado con el joven rico. Es decir, yo estaba amando ese dinero, aunque amase a Dios, entendiese mi salvación y todo, pero yo estaba amando ese dinero más de la bendición que Dios podía haberme dado en ese momento. Así que esta es la pregunta con la que me gustaría... No lo he conseguido, por eso la dejo para el final, pues ya sé que voy a llorar. Esta es la pregunta con la que me gustaría acabar el mensaje de hoy, que es, aunque Dios no conceda los deseos de tu corazón, aunque le hayas honrado, aunque tú sepas que has sido íntegro delante de Dios, aunque Dios no conceda lo que tú creas que es justo, ¿vamos a seguir entendiendo esto de una manera sana? ¿Vamos a seguir honrando a Dios con todo lo que tenemos? Y aunque nos gusta mucho orar en grupos y es algo muy edificante como iglesia, creo que muchas veces esto es un tema que cuando nos sentamos a compartir o no somos del todo sinceros o decimos que sí, que Dios nos está bendiciendo o son cosas personales. Así que pienso que al final con Dios sí puede ser sincero porque Él ya sabe
lo que hay en tu corazón, no hace falta que le ocultes nada. Y me gustaría hacerlo de manera individual. Si estás casado y estás cerca de tu mujer o de tu marido, lo podéis hacer porque al final es una economía familiar. Si, yo qué sé, si estáis con ya los churumbeles y todo, pues juntaros con la familia entera y habladlo. Pero me gustaría que pudiésemos dedicar 3, 4, 5 minutos, luego va a subir Alex a despedir la reunión, a pensar en esto. ¿Estoy dispuesto a honrar a Dios, aunque no me devuelva mi herencia, aunque yo no lo considere justo, o me voy a enfadar como un niño, como hice yo? Y voy a hacer una oración y voy a dejar que podamos pensar y orar acerca de esto durante unos minutos. Señor, gracias porque tú eres el dador de la vida, Señor, y tú eres sabio, tan sabio que has sabido qué dejar escrito y qué no. Y eres tan sabio que antes de subir a la cruz, dejaste esta parábola, Señor, para que entendiéramos que no se trataba de cantidades, que no nos vas a amar más ni menos, Señor, en función de cuánto tengamos, que el éxito no está ahí. Te pido, Señor, que quebrantes nuestros corazones, porque muchas veces aprendemos lecciones y se nos olvidan y las tenemos que volver a aprender. Señor, que nuestro corazón esté en agradarte y no en nuestra justicia, en lo que pensamos que es justo y lo que pensamos que nos merecemos, Señor. Te pido, Señor, que me sigas revelando tu amor y la bendición que hay en ponerte a ti primero en todo, finanzas incluidas, Señor. Y no solo a mí, sino que lo reveles también a mis hermanos hoy aquí conmigo, Señor. Tú conoces la realidad de cada uno, tú conoces hasta la última coma de nuestra cuenta del banco, todo, Señor. Hasta los céntimos que hay al entrar a casa, todo lo conoces, Señor. Te pido que nos confrontes, Señor, que nos ayudes a vivir en integridad, poniéndote a ti en lo primero, Señor. Y te damos las gracias porque, aún en nuestra necedad, tú nos miras con amor. Y aunque te gustaría que lo entendiésemos, Señor, nos tenemos que dar el golpe, pero tú nos sigues mirando con amor. Así que te pido, Señor, que nos reveles, Señor, que nos confrontes, que nos ayudes, Señor. Y que seamos capaces de venir a ti, Señor, con manos abiertas, con sabiduría y manos abiertas, Señor. Es decir, Señor, esto es tuyo, esto no me pertenece. Me llamo dueño, pero soy el administrador de lo que tú me has provisto.